Soy Fernando Delgado, este que está aquí, pero sin bombín. El bombín me lo prestó Azorín para el momento en el que me fue entregado el premio que lleva su nombre y por el cual se ha publicado, o gracias al cual se ha publicado la novela premiada Sus ojos en mí, cuya portada se puede ver aquí. Los ojos proyectados sobre la protagonista son los ojos de Teresa de Jesús sobre Jerónimo Gracián, un personaje con el que ella se quedó deslumbrada y al partir de cuyo encuentro se desarrolla toda una historia de amor que es la que se narra en la novela. Una novela que no es una novela sobre Teresa de Jesús. Ella es la que mejor ha contado su vida y la que mejor se cuenta. Es casi una osadía hacer una novela sobre la vida de esa mujer tan interesante, ¿no? Tan extraordinaria. Es una novela de dos. Es la novela de la relación de Teresa de Jesús con Jerónimo Gracián. Yo quería escribir hace 40 años una novela sobre San Juan de la Cruz, que es para mí el poeta más admirado y quizás sea el más grande poeta de toda nuestra literatura, sin duda. Y consultando esto, comentando esto, con un lector que era librero y que fue político, pues me disuadió de que lo hiciera sobre San Juan porque decía que San Juan tenía mucha vida interior pero poca vida exterior, que el único movimiento que había experimentado es su hábil fuga de la cárcel de Toledo. Entonces, realmente, claro, pero me lo dijo de una manera tan arrogante como caracterizaba al político en cuestión, que entonces me quedé desconcertado. Y hablando luego con un hispanista inglés en Segovia, me dijo que el personaje que podía interesarme era Jerónimo Gracián. Me lo dijo y una semana más tarde, o no sé, unos días más tarde, apareció con una bibliografía sobre los tiempos de Felipe II, los tiempos de Teresa y también sobre Jerónimo Gracián. Yo recogí aquello, compré algunos libros, pero no me interesé demasiado hasta que leí una biografía de Juan de la Cruz hecha por Gerald Brennan. Y Gerald Brennan, cuando describe el encuentro de Teresa de Jesús en Beas de Segura con Gracián, lo hace con todo detalle y dice finalmente, se enamoraron. Y yo pensé a partir de ese momento que lo que quería hacer es seguir la pista de ese enamoramiento. Y lo hice a través de la obra de Teresa de Jesús y a través de su epistolario y de sus cartas con Gracián. Y lo hice también a través de la lectura de las peregrinaciones de Anastasio del propio Gracián, ¿no? Entonces, lo que no encontraba, y tardé muchos años en encontrar, era la voz del narrador, un narrador actual que pudiera llevarnos a aquella historia, ¿no? Y finalmente encontré no uno, sino tres que hablan y que se reúnen cada tarde para seguir la pista de ese amor, todo lo referido a ese amor. Se tiende a ver la gente, por lo que veo en estos días que me entrevistan, un cierto sensacionalismo en esto del amor de Teresa de Jesús, ¿no? O como si uno intentara ver ahí una zona escabrosa que en absoluto lo hay en la personalidad de esta gran mujer, ¿no? Y bueno, ahí no hay ninguna invención por mi parte en cuanto a ese amor. Ese amor no es carnal, por lo que yo he observado, aunque hay calumniadores que no faltan en las luchas anticlericales de ese tiempo, calumnias que los llevan los vinculan a una relación sexual entre ellos que no existió en absoluto, ¿no? Entonces mi libro no pretende ser en absoluto sensacionalista, en ningún modo quiere desvirtuar la figura de Jesús, de ningún modo quiere poner, perdona, de Teresa de Jesús, de ningún modo quiere poner en sus labios palabras no dichas por ella, ni en los labios de Gracián, y tampoco quiere establecer
escenarios o panoramas que no se correspondan con la verdadera realidad. Lo que ocurre es que a Teresa de Jesús se le conoce poco. Se le conoce poco porque se le tiene solo por santa, cosa que, bueno, está muy bien, ¿no? Si es santa, mejor para ella, ¿no? A lo mejor cualquiera de nosotros nos gustaría estar en los altares después de muerto y que nos pusieran velas, pero no es eso. Quiero decir que la figura de la santa oculta a la gran mujer, la adelantada a su tiempo, la feminista que era, la luchadora, incluso la mística. Parece que tiene que ser una persona toda metida para adentro, arrebolada, y ella es una mujer que va en carreta de un lado para otro, levanta conventos, se entiende con albañiles, las cosas de los negocios las lleva muy bien, la administración y las cuentas, sabe perfectamente de eso, es una buena administradora y una buena organizadora. Es una mujer, claro, además con ideas propias y que las defiende, y las defiende a pesar de que la Inquisición la persigue, entre otras cosas, porque sus ideas sean las ideas de una mujer, ¿no? El personaje es un personaje apasionante, no solo en la vertiente de esta historia que se cuenta en mi libro, sino en general. Y es un personaje a descubrir y a tener en cuenta. Aquí en España, como además la hicieron patrona de la sección femenina de Falange, la hicieron patrona del regimiento de intendencia, o como se llame eso, del Ministerio del Ejército, y Franco anduvo con su brazo incorrupto de un lado para otro, pues la vincula oficialmente a otra cosa. No tiene nada que ver con la combativa Teresa, con el personaje extraordinario que en medio de la corrupción y la depravación absoluta que había en el mundo eclesial y también en el mundo civil del siglo XVI español, pues fue una mujer intachable, luchadora y fiel a sus principios. La verdad es que lo más difícil para mí fue encontrar esa voz narradora o esas voces narradoras, ¿no? Entonces la empecé encontrando narrando mi propia experiencia. Te encuentro con alguien al que le cuentas lo de la novela de San Juan, ¿no? Pero esto llevándola a otro personaje. Y la verdad es que cuando encontré estas voces, no pensé en que se estableciera una historia paralela, que no tiene naturalmente la misma dimensión que la historia esencial de la novela, es más breve, pero no pensé que se desarrollara una historia paralela que tuviera que ver, como muy bien dices, con ese juego de espejos, que me gusta mucho, porque nadie me lo ha dicho hasta ahora y yo tampoco lo había visto como tal. Pero eso se fue configurando, me lo fue dando el propio trabajo. Y también la peripecia, el sutil enamoramiento que se va dando entre ellos, ese sutil enamoramiento que se va dando entre estos lectores, digamos, de Teresa, y estos seguidores de la historia amorosa, pues se fue produciendo de un modo casi natural. Y es sutil, porque no quería que esta historia pudiera resultar un poco grotesca, ni afectada, ni distrajera de la historia esencial. De manera que viene a tener al final de la primera parte un punto de misterio que se resuelve al final de la novela, creo yo que también de un modo delicado, ¿no? Porque esa delicadeza de trato, bueno, me interesaba. No he querido hacer una novela que tuviera ningún rincón escabroso, ¿no? Él la admira y por la relación tan estrecha que tiene, la quiere como se puede querer a una hermana, incluso como se puede querer a una madre, ¿no? Ella, en cambio, lo admira, pero vive desasosegada cuando él no está, y está siempre preocupada por lo que le pueda pasar, y está siempre esperándolo,
y es un estado de ansiedad muy propio de un amor verdadero, interiorizado. Hay una fascinación. Yo no sé si ya te he dicho que efectivamente he negado lo del amor carnal, yo no lo considero en efecto, pero es que el amor tiene muchas maneras de manifestarse. Yo tengo mejor recuerdo, eterno recuerdo además, de amores no consumados carnalmente, que algunos que se consumaron y los he olvidado totalmente, ¿no? De modo que hay a veces una sublimación del amor justo cuando el amor no termina en la batalla carnal. A mí, por ejemplo, no me gustan las novelas históricas que lo que hacen es novelar la historia contada por los historiadores. A mí lo que me interesa de la novela histórica es cuando la novela histórica toma elementos históricos que, en fin, garantizan una fidelidad histórica, pero son expuestos en otro escaparate, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, aquí se elige esa historia de amor y se elige esa historia de amor, pero no descontextualizada. Hay que contextualizarla, hay que ponerle el propio escenario en el que se desarrolla. Y entonces en el escenario no me permito ninguna licencia. Quizá me permito alguna supresión para no, en fin, no agobiar a la gente con historias de frailes, ¿no? Pero no todos los personajes esos son reales y todas las vicisitudes que se producen ahí las puedo contar de una manera o de otra. Las puedo exagerar o simplificar, las puedo contar a mi manera, pero no contienen ninguna irregularidad. Quiero decir, ninguna, ¿cómo te diría? No hay mentira en ello, ¿no? Hay una fidelidad histórica, ¿no? Luego, claro, la historia paralela, que es de ficción, es totalmente inventada, pero en cuanto a la relación Gracián-Teresa, no hay ninguna licencia y en el contexto tampoco, quiero decir, seguramente faltan personajes y seguramente hay personajes a los que pude haberles dado más protagonismo y no se lo di. A lo mejor pues la España de Felipe II no está tan reflejada como algunos querrían verla, o hay algún asunto que cronológicamente no case, que no me importa, porque son elementos de un escenario real que es en el que se produjo la historia. Claro, luego además está la estructura, que es una estructura en la que va por libre y que naturalmente se cuentan las cosas por un orden distinto. Bien, es verdad que la historia de amor empieza en Beas de Segura y en Beas de Segura empieza en la novela, y que la historia de amor acaba en la muerte de Teresa, y en la muerte de Teresa acaba en esa primera parte de la novela. La segunda parte de la novela es la persecución que él sufre porque ella puso sus ojos en él, por ser el elegido de ella, porque él fue perseguido, entre otras cosas, por seguir las ideas de una mujer. En efecto, es una labor de documentación. Yo no estoy acostumbrado a hacer novela histórica, ni es mi vocación, ¿no? Entonces yo estaba fascinado por mis personajes, por estos personajes, pero estos personajes se desarrollaban en un escenario que tuve que estudiar, que tuve que documentar, y eso es lo que quizá haya hecho de la novela, para mí, de esa novela, la más costosa de cuantas he hecho, ¿no? Yo lo he hecho como ciudadano, no como escritor. A mí no creo que mi compromiso político influya en mi obra, no ha influido nunca. Yo soy un animal político desde siempre, quiero decir, desde la adolescencia y en el franquismo, y sin embargo eso nunca se ha visto reflejado ni en mis novelas, y ya llevo creo que 11 o 12,
ni en mis libros de poemas, solo se ve reflejado en un libro que es explícitamente político, que hice, que se llama Parece Mentira, que era un libro de artículos y ensayos, solo en ese sentido. De manera que no lo hago como una especie de redentor que sale del mundo de la literatura a salvar a la ciudadanía, ¿no? Lo hago sencillamente como un ciudadano que vivió gozosamente, con bastante compromiso desde el punto de vista periodístico, en el ámbito del periodismo, vivió eso que llaman ahora régimen del 78, del que estoy muy orgulloso porque nací y crecí en una dictadura y claro, valoro mucho lo que significó la modernización de España. Soy un personaje con memoria, afortunadamente, porque aunque me estoy haciendo viejo, pienso que la pérdida de memoria, lejos de lo que creen algunos jóvenes, que hay que perder la memoria, creo que la pérdida de memoria es cosa de viejos, de senilidad. Entonces yo quiero tener memoria del tiempo vivido, del país que ha crecido y se ha modernizado, y también tener memoria del país que se ha deteriorado durante una etapa, o sea, la Constitución vigorosa del 78, que mucho nos costó, pues resulta que ya es reformable, claro, y cambiable. Las instituciones, muchas de ellas se han deteriorado profundamente y hay que renovarlas. Y la clase política tiene que cambiar de conducta y a ver si llega el momento en el que los políticos hablan menos de ellos y de sus partidos y empezamos a hablar de lo que nos interesa a todos, porque me hace mucha gracia esos que hablan de la gente, ¿no? Todos, entendiendo a la gente somos todos, las personas somos todos, los ciudadanos que somos todos. Y entonces, bueno, pues a lo mejor yo con 67 años, jubilado ya del periodismo, no tenía ninguna necesidad, oyendo cantar los pájaros en mi jardín, con el placer con que lo puedo hacer ahora, de meterme en ningún berenjenal. Pero como no tengo ambición, porque realmente tener ambición política a mi edad sería patético, pues resulta que vengo con las manos libres y con las manos libres me voy, como los griegos que se ofrecían a la política un tiempo y volvían a su trabajo, a su profesión. Yo espero estar vigoroso también para seguir en la literatura y pasar por la política en un momento determinado y hacer el trabajo más útil que pueda.